Carta de 2016. A los accionistas de Berkshire Hathaway. La ganancia en el valor neto de Berkshire durante 2016 fue de 27.500 millones de dólares, lo que incrementó el valor contable por acción de nuestras acciones un 10,7%. Durante los últimos 52 años, el valor contable por acción ha crecido de 19 a 172.108 dólares, a una tasa compuesta anual del 19%. Todas las cifras por acción utilizadas en este informe corresponden a las acciones clase A durante la primera mitad de esos años. El patrimonio neto de Berkshire era aproximadamente igual a la cifra que realmente importa. El valor intrínseco del negocio. La similitud entre ambas cifras existía entonces porque la mayor parte de nuestros recursos estaba invertida en valores negociables que se revalorizaban periódicamente a sus precios cotizados. En la jerga de Wall Street, nuestro balance general estaba entonces marcado a mercado. A principios de los años 90, sin embargo, nuestro enfoque comenzó a cambiar hacia la propiedad total de empresas, un giro que redujo la relevancia de las cifras del balance. Esa desconexión se produjo porque las normas contables que se aplican a las empresas que controlamos difieren mucho de las utilizadas para valorar valores negociables. En concreto, la contabilidad de las empresas que tenemos exige que el valor en libros de las perdedoras se dé de baja cuando sus fracasos se hacen evidentes. Las ganadoras, en cambio, nunca se revalúan al alza. Tuvimos ambos resultados. Como ocurre en el matrimonio, las adquisiciones empresariales a menudo traen sorpresas después del sí, quiero. Hice algunas compras poco inteligentes, pagando de más por el fondo de comercio de las empresas. Eso llevó luego a amortizaciones de fondo de comercio y, en consecuencia, a reducciones del valor en libros de Berkshire. También hemos tenido algunas ganadoras entre las empresas que compramos, algunas muy importantes, pero no hemos revalorizado ni un solo céntimo de esos activos. No tenemos ninguna queja con la contabilidad asimétrica que se aplica en este caso. Sin embargo, con el paso del tiempo, necesariamente amplía la brecha entre el valor intrínseco de Berkshire y su valor en libros. Hoy en día, las grandes y crecientes plusvalías no registradas de nuestras ganadoras generan un valor intrínseco para las acciones de Berkshire que supera con creces su valor en libros. Ese exceso es verdaderamente enorme en nuestro negocio de seguros de propiedad y accidentes, y también significativo en muchos otros casos. Con el tiempo, los precios de las acciones tienden a gravitar hacia el valor intrínseco. Eso es exactamente lo que ha ocurrido en Berkshire, un hecho que explica por qué la ganancia de 52 años en el precio de mercado de la compañía supera en mucho la ganancia de su valor en libros. ¿Qué esperamos lograr? Charlie Munger, vicepresidente de Berkshire, y mi socio, y yo, esperamos que la capacidad de generación de beneficios normalizada por acción de Berkshire aumente cada año. Los beneficios reales, por supuesto, descenderán en algunos ejercicios debido a debilidades periódicas de la economía estadounidense. Además, megacatástrofes o eventos específicos del sector de los seguros pueden reducir ocasionalmente los beneficios de Berkshire incluso cuando la mayoría de las empresas estadounidenses vayan bien. Nuestra tarea, sin embargo, es lograr a largo plazo un crecimiento significativo, aunque sea irregular. Al fin y al cabo, como administradores de su capital, los directores de Berkshire hemos decidido retener la totalidad de los beneficios. De hecho, en 2015 y en 2016, Berkshire ocupó el primer puesto entre las empresas estadounidenses por el volumen en dólares de beneficios retenidos, reinvirtiendo en cada uno de esos años muchos miles de millones de dólares más que la segunda clasificada. En algunos años, los avances en la capacidad de generación de beneficios subyacentes serán modestos. Muy de vez en cuando, la caja registradora sonará con fuerza. Charlie y yo no tenemos ningún plan mágico para aumentar los beneficios más allá de soñar a lo grande y estar preparados mental y financieramente para actuar rápido cuando surjan oportunidades. Cada década aproximadamente, nubes negras llenarán el cielo económico y, durante un breve periodo, lloverá oro. Cuando se produzcan esos chaparrones, es imprescindible que salgamos a la calle con barreños, no con cucharillas. Antes describí nuestro cambio gradual de una compañía que obtenía la mayor parte de sus ganancias de actividades de inversión a otra que crece en valor poseyendo empresas. Para iniciar esa transición, dimos pasos de bebé, realizando pequeñas adquisiciones cuyo impacto en los beneficios de Berkshire quedaba empequeñecido por las ganancias de nuestros valores negociables. A pesar de ese enfoque cauteloso, cometí un error muy grave al comprar Dexter Shoe en 1993 por 434 millones de dólares. El valor de Dexter cayó rápidamente a cero. Para peor, pagué con acciones de Berkshire, dando a los vendedores 25.200 acciones que a finales de 2016 valían más de 6.000 millones de dólares. A ese desastre le siguieron 3 hechos clave, 2 positivos y 1 negativo, que nos colocaron firmemente en el rumbo actual. A principios de 1996 compramos la mitad de Geico que aún no poseíamos, una operación en efectivo que transformó nuestra participación de inversión de cartera en una empresa 100% propiedad nuestra. Geico, con su potencial casi ilimitado, se convirtió rápidamente en la pieza central alrededor de la cual construimos lo que creo que hoy es el grupo líder mundial de seguros de propiedad y accidentes. Desgraciadamente, tras la compra de Geico, cometí la estupidez de utilizar una montaña de acciones de Berkshire para comprar General Reinsurance a finales de 1998.
Tras algunos problemas iniciales, General Re se ha convertido en un excelente negocio asegurador que valoramos mucho. Aún así, fue un error terrible por mi parte emitir 272.200 acciones de Berkshire para comprar General Re, algo que incrementó las acciones en circulación en un abultado 21,8%. Mi error hizo que los accionistas de Berkshire dieran mucho más de lo que recibieron. Una práctica que, pese al respaldo bíblico del dad y se os dará, está lejos de ser bendita cuando se compran empresas. A principios de 2000 expié esa tontería comprando el 76%, ahora ya el 90%, de Mid-American Energy, que es un negocio de utilities que nos ha brindado muchas oportunidades de realizar inversiones rentables y socialmente útiles. La compra en efectivo de Mid-American nos lanzó definitivamente por el camino actual de, primero, seguir desarrollando nuestro negocio asegurador. Segundo, comprar grandes empresas no aseguradoras y diversificadas. Y, tercero, realizar prácticamente todas nuestras operaciones con efectivo generado internamente. Hoy preferiría prepararme para una colonoscopia antes que emitir acciones de Berkshire. Nuestra cartera de bonos y acciones, aunque ya no es el centro de atención, ha seguido creciendo después de 1998 y nos ha proporcionado importantes plusvalías, intereses y dividendos. Esos ingresos de cartera nos han ayudado de forma decisiva a financiar la compra de empresas. Aunque poco convencional, el enfoque de doble vía de Berkshire en la asignación de capital nos da una ventaja real. Este es nuestro historial financiero desde 1999, cuando comenzó la reorientación de nuestro negocio. Ver tabla en el vídeo. Durante estos 18 años, las acciones en circulación de Berkshire solo aumentaron un 8,3% y la mayor parte de ese incremento se produjo cuando compramos BNSF. Me complace decir que esa fue una emisión de acciones que tuvo todo el sentido del mundo. Nuestra expectativa es que las plusvalías de inversión sigan siendo sustanciales, aunque aleatorias en cuanto al momento en que se materialicen, y que nos den fondos significativos para comprar empresas. Al mismo tiempo, el extraordinario equipo de CEOs de Berkshire se centrará en aumentar las ganancias de las empresas que gestionan, ayudándolas en ocasiones a crecer mediante adquisiciones. Al evitar la emisión de acciones de Berkshire, cualquier mejora en los beneficios se traducirá en ganancias equivalentes por acción. Nuestros esfuerzos por aumentar los beneficios normalizados de Berkshire contarán con la ayuda del dinamismo económico de Estados Unidos. Una sola palabra resume los logros de nuestro país. Milagroso. En solo 240 años desde un inicio absoluto, un periodo que no llega a triplicar mis días en la Tierra, los estadounidenses han combinado el ingenio humano, un sistema de mercado, una oleada de inmigrantes talentosos y ambiciosos, y el Estado de Derecho para generar una abundancia que supera cualquier sueño de nuestros antepasados. No hace falta ser economista para entender lo bien que ha funcionado nuestro sistema. Basta con mirar a tu alrededor. Mira los 75 millones de viviendas ocupadas por sus propietarios, las tierras de cultivo abundantes, los 260 millones de vehículos, las fábricas hiperproductivas, los grandes centros médicos, las universidades repletas de talento o lo que se te ocurra. Todo ello representa una ganancia neta para los estadounidenses respecto a las tierras yermas, las estructuras primitivas y la escasa producción de 1776. Partiendo de cero, América ha acumulado una riqueza total de 90 billones de dólares, se refiere a billones latinos. Es cierto, por supuesto, que los propietarios estadounidenses de viviendas, automóviles y otros activos han recurrido con frecuencia a un endeudamiento elevado para financiar sus compras. Sin embargo, si un propietario deja de pagar, su activo no desaparece ni pierde su utilidad. Más bien, la propiedad pasa habitualmente a una institución crediticia que luego lo vende a otro comprador. La riqueza de la nación permanece intacta. Como dijo Gertrudis Stein, el dinero siempre está ahí, pero los bolsillos cambian. Ha sido nuestro sistema de mercado el que ha creado la abundancia de Estados Unidos. Este mismo sistema ha sido también el principal factor a la hora de asignar las recompensas. La intervención gubernamental, mediante impuestos federales, estatales y locales, ha determinado, además, la distribución de una parte significativa de esa abundancia. Estados Unidos ha decidido, por ejemplo, que los ciudadanos en sus años productivos deben ayudar tanto a los mayores como a los jóvenes. Este tipo de ayudas se suelen asociar sobre todo con las personas de edad avanzada. Pero no olvidemos que cada año nacen 4 millones de bebés estadounidenses con derecho a una educación pública. Ese compromiso social, financiado mayoritariamente a nivel local, cuesta unos $150.000 por bebé. El coste anual total supera los 600.000 millones de dólares, cerca del 3,5% del PIB. Independientemente de cómo se reparta nuestra riqueza, las cantidades asombrosas que vemos a nuestro alrededor pertenecen casi en su totalidad a estadounidenses. Los extranjeros, desde luego, poseen o tienen derechos sobre una porción modesta de esa riqueza. Sin embargo, esas tenencias tienen poca relevancia en el balance nacional porque nuestros ciudadanos también tienen activos en el extranjero de valor aproximadamente equivalente. Los primeros estadounidenses no eran ni más inteligentes ni más trabajadores que quienes se esforzaron siglo tras siglo antes que ellos.
Pero aquellos pioneros emprendedores diseñaron un sistema que liberó el potencial humano y sus sucesores lo perfeccionaron. Esta creación económica seguirá entregando riqueza creciente a nuestros descendientes. Sí, la acumulación de riqueza se interrumpirá durante breves periodos de vez en cuando. Pero no se detendrá. Repetiré lo que he dicho en el pasado y lo que espero seguir diciendo en los años venideros. Los bebés que nacen hoy en Estados Unidos son la generación más afortunada de la historia. Los logros económicos de Estados Unidos han generado beneficios asombrosos para los accionistas. Durante el siglo XX, el índice Dow Jones pasó de 66 a 11.497 puntos, una ganancia de capital del 17.320% que se vio impulsada por el aumento constante de los dividendos. La tendencia continúa. A finales de 2016, el índice había avanzado un 72% adicional, hasta 19.763 puntos. Las empresas estadounidenses tienen prácticamente garantizado que valdrán mucho más en los años venideros. La innovación, las ganancias de productividad, el espíritu emprendedor y la abundancia de capital se encargarán de ello. Los siempre presentes agoreros podrán prosperar vendiendo sus pronósticos sombríos. Pero que Dios les ayude si actúan basándose en las tonterías que predican. Muchas empresas se quedarán atrás y algunas fracasarán. Ese proceso de selección es un producto del dinamismo del mercado. Además, los años venideros traerán ocasionalmente fuertes caídas e incluso pánicos en el mercado que afectarán a casi todas las acciones. Nadie puede decirte cuándo ocurrirán estos traumas. Ni yo, ni Charlie, ni los economistas, ni los medios. Meg McConnell de la Reserva Federal de Nueva York describió bien la realidad de los pánicos. Pasamos mucho tiempo buscando riesgos sistémicos. En realidad, sin embargo, suelen encontrarnos ellos a nosotros. Durante esos momentos aterradores, nunca debes olvidar dos cosas. Primero, el miedo generalizado es tu amigo como inversor porque ofrece compras a precios de ganga. Segundo, el miedo personal es tu enemigo. También será injustificado. Los inversores que eviten costes altos e innecesarios y simplemente mantengan durante un largo periodo una colección de grandes empresas estadounidenses financiadas de forma conservadora casi con toda seguridad obtendrán buenos resultados. En cuanto a Berkshire, nuestro tamaño impide un resultado brillante. Los rendimientos esperables caen a medida que aumentan los activos. No obstante, la colección de buenas empresas de Berkshire, junto con la fortaleza financiera inexpugnable de la compañía y su cultura orientada a los propietarios, debería generar resultados decentes. Recompras de acciones. En el mundo de las inversiones, las discusiones sobre las recompras de acciones a menudo se acaloran. Evaluar la conveniencia de las recompras no es tan complicado. Desde el punto de vista de los accionistas que salen, las recompras siempre son positivas. Aunque el impacto día a día de estas compras suele ser mínimo, siempre es mejor para un vendedor contar con un comprador adicional en el mercado. Para los accionistas que permanecen, sin embargo, las recompras solo tienen sentido si las acciones se compran a un precio inferior al valor intrínseco. Cuando se sigue esa regla, las acciones restantes experimentan un aumento inmediato en su valor intrínseco. Consideremos una analogía sencilla. Si hay 3 socios iguales en un negocio valorado en $3.000 y la sociedad compra la participación de uno de ellos por $900, cada uno de los socios restantes obtiene una ganancia inmediata de $50. Si al socio que sale se le paga $1.100, en cambio, los socios que continúan sufren cada uno una pérdida de $50. La misma matemática se aplica a las corporaciones y sus accionistas. Por lo tanto, la cuestión de si una operación de recompra aumenta o destruye valor para los accionistas que permanecen depende enteramente del precio de compra. Resulta desconcertante que los anuncios corporativos de recompras casi nunca mencionen un precio por encima del cual se abstendrán de realizarlas. Eso desde luego no ocurriría si la dirección estuviera comprando un negocio externo. En ese caso, el precio siempre influiría en la decisión de comprar o no. Sin embargo, cuando los CEOs están comprando una pequeña parte de su propia compañía, con demasiada frecuencia parecen ignorar el precio. Es evidente que no se comportarían de manera similar si gestionaran una empresa privada con solo unos pocos socios y estuvieran evaluando la conveniencia de comprar la participación de uno de ellos. Es importante recordar que hay 2 ocasiones en las que no se deben realizar recompras, incluso si las acciones de la compañía están infravaloradas. La primera es cuando una empresa necesita todo su dinero disponible para proteger o expandir sus propias operaciones y, además, no se siente cómoda asumiendo deuda adicional. En este caso, la necesidad interna de fondos debe tener prioridad. Esta excepción supone, por supuesto, que la empresa tiene un futuro decente una vez realizados los gastos necesarios. La segunda excepción, menos frecuente, es cuando otra oportunidad de inversión ofrece un valor mucho mayor que las acciones infravaloradas de la empresa que podría recomprar sus propias acciones. Hace mucho tiempo, la propia Berkshire tuvo que elegir entre estas alternativas. Mi sugerencia: antes de discutir sobre recompras, un CEO y su consejo de administración deberían ponerse de pie, tomarse de las manos y decir al unísono:
Lo que es inteligente a un precio puede ser estúpido a otro, para resumir la política de recompra de acciones de la propia Berkshire. Estoy autorizado a recomprar grandes cantidades de acciones a un precio igual o inferior al 120% del valor en libros, porque nuestro consejo ha concluido que las compras a ese nivel aportan claramente un beneficio inmediato a los accionistas que permanecen. Según nuestras estimaciones, un precio del 120% del valor en libros representa un descuento significativo respecto al valor intrínseco de Berkshire, una diferencia que es apropiada porque los cálculos del valor intrínseco no pueden ser precisos. La autorización que se me ha concedido no significa que pasemos ahora a examinar los diversos negocios de Berkshire, comenzando por el más importante: los seguros. La rama de seguros de propiedad y accidentes ha sido el motor que ha impulsado nuestro crecimiento desde 1967, cuando compramos National Indemnity y su empresa hermana, National Fire and Marine, por $8,6 millones. Hoy, National Indemnity es la mayor compañía de seguros de propiedad y accidentes del mundo si se mide por patrimonio neto. Una de las razones por las que nos atrajo este negocio fueron sus características financieras. Las aseguradoras reciben las primas por adelantado y pagan los siniestros más tarde. En casos extremos, como los siniestros derivados de la exposición al amianto, los pagos pueden extenderse durante décadas. Este modelo de cobrar ahora y pagar después deja a las compañías de seguros con grandes sumas de dinero, que llamamos float, que eventualmente irán a parar a otros. Mientras tanto, las aseguradoras pueden invertir ese float en su propio beneficio. Aunque las pólizas y los siniestros individuales van y vienen, la cantidad de float que mantiene una aseguradora suele permanecer bastante estable en relación con el volumen de primas. En consecuencia, a medida que crece nuestro negocio, también lo hace nuestro float. Y ha crecido mucho, como muestra la siguiente tabla, ver tabla en el vídeo. Recientemente suscribimos una póliza enorme que elevó el float a más de $100.000 millones. Más allá de ese impulso puntual, el float en Geico y en varias de nuestras empresas casi con toda seguridad crecerá a buen ritmo. Sin embargo, la división de reaseguros de National Indemnity es parte de varios contratos grandes cuyo float está destinado a disminuir gradualmente. Con el tiempo, podríamos experimentar un descenso del float. Si ocurriera, el descenso sería muy gradual. La naturaleza de nuestros contratos de seguros es tal que nunca podemos estar sujetos a demandas inmediatas o a corto plazo de cantidades que sean significativas para nuestros recursos de efectivo. Esta estructura está diseñada a propósito y es un componente clave de la inigualable fortaleza financiera de nuestras compañías de seguros. Nunca se comprometerá. Si nuestras primas superan el total de nuestros gastos y pérdidas eventuales, nuestro negocio de seguros registra una ganancia de suscripción que se suma a los ingresos de inversión que produce el float. Cuando se obtiene esa ganancia, disfrutamos del uso de dinero gratuito y, lo que es mejor, nos pagan por mantenerlo. Desgraciadamente, el deseo de todas las aseguradoras de lograr este feliz resultado genera una competencia intensa, tan dura que a veces hace que la industria de seguros de propiedad y accidentes en su conjunto funcione con pérdidas significativas de suscripción. Esa pérdida, en efecto, es lo que la industria paga por mantener su float. La dinámica competitiva casi garantiza que la industria de seguros, a pesar de los ingresos por float que disfrutan todas sus compañías, continuará con su lamentable historial de obtener rendimientos inferiores a la media sobre el patrimonio neto tangible en comparación con otros negocios estadounidenses. Este resultado se hace aún más probable por los tipos de interés muy bajos que ahora hay en todo el mundo. Las carteras de inversión de casi todas las compañías de seguros, aunque no las de Berkshire, están fuertemente concentradas en bonos. A medida que estas inversiones anteriores, realizadas con tipos de interés más altos, vencen y se sustituyen por bonos que rinden una miseria, los ingresos procedentes del float caerán de forma constante. Por esta y otras razones, es una apuesta segura que los resultados de la industria en los próximos 10 años serán inferiores a los registrados en la década pasada, particularmente en el caso de las compañías especializadas en reaseguros. No obstante, me gustan mucho nuestras propias perspectivas. La inigualable fortaleza financiera de Berkshire nos permite una flexibilidad de inversión mucho mayor que la generalmente disponen nuestros competidores. Las numerosas alternativas de las que disponemos siempre suponen una ventaja. Cuando los demás están limitados, nuestras opciones se amplían. Además, nuestras aseguradoras de propiedad y accidentes tienen un excelente historial de suscripción. Berkshire ha operado con ganancia de suscripción durante 14 años consecutivos, habiendo alcanzado nuestra ganancia antes de impuestos en ese periodo un total de $28.000 millones. Ese récord no es casual. La evaluación disciplinada de riesgos es el enfoque diario de todos nuestros directivos de seguros, que saben que, aunque el float es valioso, sus beneficios pueden quedar ahogados por resultados deficientes de suscripción. Todos los aseguradores dicen saber ese mensaje. En Berkshire es una religión. La pregunta es cómo afecta nuestro float al valor intrínseco. Cuando se calcula el valor en libros de Berkshire, la totalidad de nuestro float se deduce como un pasivo, exactamente como si tuviéramos que pagarlo mañana y no pudiéramos reponerlo. Pero considerar el float como un pasivo típico es un error grave. En su lugar, debería verse como un fondo rotatorio.
Diariamente, pagamos siniestros antiguos y gastos relacionados, una cantidad enorme de 27.000 millones de dólares a más de 6 millones de reclamantes en 2016, y eso reduce el float. Con la misma certeza, cada día suscribimos nuevos negocios que pronto generarán sus propios siniestros, aumentando el float. Si nuestro float rotatorio es gratuito y duradero, el verdadero valor de este pasivo es claramente inferior al pasivo contable. Deber $1 que, en efecto, nunca saldrá de las instalaciones, porque los nuevos negocios casi con toda seguridad proporcionarán otro $1 en sustitución, es radicalmente diferente de deber $1 que saldrá por la puerta mañana y no será reemplazado. Los dos tipos de pasivos, sin embargo, se tratan como iguales bajo las reglas contables. Una compensación parcial a este pasivo sobrevalorado es un activo de fondo de comercio de 15.500 millones de dólares por la compra de nuestras compañías de seguros y que se incluye en nuestra cifra de valor en libros. En gran medida, este fondo de comercio representa el precio que pagamos por la capacidad de generar float. El coste del fondo de comercio, sin embargo, no tiene relación alguna con su verdadero valor. Por ejemplo, si una compañía de seguros sufre pérdidas grandes y prolongadas de suscripción, cualquier activo de fondo de comercio registrado en los libros debería considerarse sin valor, independientemente de su coste original. Afortunadamente, eso no describe a Berkshire. Charlie y yo creemos que el verdadero valor de nuestro fondo de comercio de seguros, es decir, lo que pagaríamos gustosamente por un float de calidad similar si fuéramos a adquirir una empresa de seguros que lo tuviera, supera con creces su valor en libros histórico. De hecho, casi la totalidad de los 15.500 millones de dólares que registramos como fondo de comercio en nuestro negocio de seguros ya estaba en nuestros libros en 2000, cuando el float era de 28.000 millones de dólares. Sin embargo, hemos aumentado nuestro float en 64.000 millones de dólares, una ganancia que de ninguna manera se refleja en nuestro valor en libros. Este activo no registrado es una de las razones por la que creemos que el valor intrínseco del negocio de Berkshire supera con creces su valor en libros. La atractiva economía de los seguros de Berkshire existe solo porque contamos con algunos directivos excelentes que gestionan empresas que, en la mayoría de los casos, poseen modelos de negocio difíciles de replicar. Permítanme hablarles de las principales unidades. La primera por tamaño de float es el Berkshire Hathaway Reinsurance Group gestionado por Ajit Jain. Ajit asegura riesgos que nadie más tiene el deseo o el capital para asumir. Su operación combina capacidad, velocidad, decisión y, lo más importante, inteligencia de una manera única en el negocio de los seguros. Sin embargo, nunca expone a Berkshire a riesgos que sean inadecuados en relación con nuestros recursos. De hecho, Berkshire es mucho más conservadora a la hora de evitar riesgos que la mayoría de las grandes aseguradoras. Por ejemplo, si la industria de seguros experimentara una pérdida de 250.000 millones de dólares por alguna megacatástrofe, Berkshire en su conjunto probablemente registraría un gran beneficio para el año. Nuestras numerosas fuentes de ingresos no aseguradores se encargarían de ello. Además, seguiríamos nadando en liquidez y ansiosos por suscribir negocios en un mercado de seguros que podría muy bien estar en desorden. Mientras tanto, otros grandes aseguradores y reaseguradores estarían bañados en tinta roja, sino enfrentándose a la insolvencia. Cuando Ajit entró en la oficina de Berkshire un sábado de 1986, no tenía ni un solo día de experiencia en el negocio de los seguros. Pese a ello, Mike Goldberg, que entonces era nuestro responsable de seguros, le dio las llaves de nuestro pequeño negocio de reaseguros. Desde entonces, Ajit ha creado decenas de miles de millones de valor para los accionistas de Berkshire. Si alguna vez apareciera otro Ajit y pudieran intercambiarme por él, no lo duden. Tenemos otro gigante de reaseguros en General Re, gestionado hasta hace poco por Tad Montross, quien, tras 39 años en General Re, se jubiló en 2016. Tad fue un profesional de primera categoría en todos los sentidos y le debemos un enorme agradecimiento. Kara Raigel, que ha trabajado con Ajit durante 16 años, es ahora la CEO de General Re en el fondo. Una empresa de seguro sólida necesita seguir 4 reglas. 1. Debe entender todas las exposiciones que podrían causar pérdidas en una póliza. 2. Evaluar de forma conservadora la probabilidad de que cualquier exposición cause realmente una pérdida y el coste probable si lo hace. 3. Establecer una prima que, en promedio, genere un beneficio después de cubrir tanto los costes prospectivos de pérdidas como los gastos operativos. Y 4. Estar dispuesta a renunciar si no se puede obtener la prima adecuada. Muchos aseguradores siguen las 3 primeras reglas, pero no la cuarta. No saben dar la espalda a negocios que sus competidores están suscribiendo con entusiasmo. Esa vieja frase del otro lo está haciendo, así que nosotros también debemos hacerlo augura problemas en cualquier negocio, pero en ninguno más que en los seguros. Tad nunca hizo caso de esa excusa absurda y Kara tampoco lo hará. Finalmente, está Geico, la compañía que me enamoró hace 66 años. Geico está gestionada por Tony Nicely, que entró en la compañía a los 18 años y completó 55 años de servicio en 2016. Tony se convirtió en CEO de Geico en 1993 y, desde entonces, la compañía ha estado volando alto. No hay mejor directivo que Tony, que aporta al puesto su combinación de brillantez, dedicación y solidez. Al igual que Ajit, Tony ha creado decenas de miles de millones de valor para Berkshire.
En mi visita inicial a Heyco en 1951, quedé impresionado por la enorme ventaja de costes que disfrutaba la compañía frente a los gigantes del sector. Me quedó claro que Heyco triunfaría porque merecía triunfar. Las ventas anuales de la compañía eran entonces de 8 millones de dólares. En 2016, Heyco realizaba esa cantidad de negocio cada 3 horas. El seguro de automóviles es un gasto importante para la mayoría de las familias. Los ahorros les importan y solo una empresa de bajo coste puede ofrecerlos. De hecho, al menos el 40% de las personas que están leyendo esta carta pueden ahorrar dinero asegurándose con Heyco. Los bajos costes de Heyco crean una barrera defensiva que los competidores no pueden cruzar. Así, la compañía devora cuota de mercado año tras año, terminando 2016 con alrededor del 12% del volumen del sector. Eso supone un aumento desde el 2,5% en 1995, año en que Berkshire tomó el control de Heyco. Mientras, el empleo pasó de 8.600 a 36.000 personas. El crecimiento de Heyco se aceleró de forma espectacular durante la segunda mitad de 2016. Los costes de siniestros en toda la industria del seguro de automóviles habían estado aumentando a un ritmo inesperado y algunos competidores perdieron el entusiasmo por captar nuevos clientes. La reacción de Heyco a la reducción de beneficios, sin embargo, fue acelerar sus esfuerzos en nuevos negocios. Heyco continúa en racha mientras les envío esta carta. Cuando los precios de los seguros suben, la gente compara más. Y cuando compara, Heyco gana. Además de nuestras 3 grandes aseguradoras, tenemos una colección de compañías más pequeñas que aseguran principalmente riesgos comerciales. En conjunto, estas compañías constituyen un negocio grande y en crecimiento que entrega de forma consistente ganancias de suscripción, generalmente muy superior a la de sus competidores. En los últimos 14 años, este grupo ganó 4.700 millones de dólares por suscripción, cerca del 13% de su volumen de primas, mientras aumentaba su float de 943 a 11.600 millones de dólares. Hace menos de 3 años formamos Berkshire Hathaway Specialty Insurance o BHS y que se incluye en este grupo. Nuestra primera decisión fue poner a Peter Eastwood al frente. Esperábamos pérdidas significativas en los primeros años mientras Peter construía el personal y la infraestructura necesarios para un negocio global. En cambio, él y su equipo entregaron ganancias significativas de suscripción durante todo el periodo de arranque. El volumen de BHSI aumentó un 40% en 2016, alcanzando a 1.300 millones de dólares. Para mí está claro que la compañía está destinada a convertirse en una de las principales aseguradoras de propiedad y accidentes del mundo. Aquí tienen un resumen de las ganancias de suscripción antes de impuestos y del float por división, ver tabla en el vídeo. Negocios regulados e intensivos en capital. Nuestro ferrocarril BNSF y Berkshire Hathaway Energy o BHE, nuestro negocio de utilities del que tenemos el 90%, comparten características importantes que los distinguen del resto de actividades de Berkshire. Por eso les dedicamos una sección propia y separamos sus estadísticas financieras combinadas en nuestro balance y cuenta de resultados. Estas 2 compañías representaron el 33% de los beneficios operativos después de impuestos de Berkshire el año pasado. Una característica clave de ambas es su enorme inversión en activos regulados de muy larga vida útil, parcialmente financiados con grandes cantidades de deuda a largo plazo que no está garantizada por Berkshire. De hecho, nuestro crédito no es necesario porque cada compañía tiene una capacidad de generación de beneficios que, incluso en condiciones económicas terribles, superaría con creces sus pagos de intereses. El año pasado, por ejemplo, un mal año para los ferrocarriles, la cobertura de intereses de BNSF fue superior a 6:1. Nuestra definición de cobertura es el ratio de beneficios antes de intereses e impuestos respecto a los intereses, no EBITDA sobre intereses, una medida comúnmente utilizada que consideramos seriamente defectuosa. En BHE 2 factores aseguran su capacidad para servir su deuda en cualquier circunstancia. El primero es común a todas las utilities. Beneficios resistentes a la recesión, debido a que ofrecen un servicio esencial cuya demanda es estable. El segundo lo disfrutan pocas otras utilities. Una diversidad cada vez mayor de fuentes de ingresos que protege a BHE de verse perjudicada por cualquier organismo regulador individual. Estas múltiples fuentes de beneficios, complementadas por la ventaja de ser propiedad de un grupo matriz fuerte, han permitido a BHE y a sus filiales reducir mucho su coste de deuda. Eso nos beneficia tanto a nosotros como a nuestros clientes. En total, BHE y BNSF invirtieron 8.900 millones de dólares en instalaciones y equipos el año pasado. Nos encanta realizar tales inversiones siempre que prometan rendimientos razonables. Nuestra confianza está justificada tanto por nuestra experiencia pasada como por el conocimiento de que la sociedad necesitará siempre enormes inversiones tanto en transporte como en energía. Es del interés propio de los gobiernos tratar a los proveedores de capital de manera que asegure el flujo continuo de fondos hacia proyectos esenciales. Al mismo tiempo, es de nuestro propio interés conducir nuestras empresas de forma que merezca la aprobación de nuestros reguladores. Los precios bajos son una forma poderosa de mantener contentos a estos grupos de interés.
En Iowa la tarifa media minorista de BHE es de 7,1 centavos por kilovatio. Alliant, que es la otra gran utility eléctrica del estado, promedia 9,9 centavos. Aquí tienen las cifras comparables del sector en estados cercanos. Nebraska 9 centavos, Missouri 9,5 centavos, Illinois 9,2 centavos, Minnesota 10 centavos. La media nacional es de 10,3 centavos. Hemos prometido a los habitantes de Iowa base no aumentarán hasta 2029 como muy pronto. Nuestros precios extremadamente bajos suponen dinero real para clientes con presupuestos ajustados. En BNSF las comparaciones de precios entre los principales ferrocarriles son mucho más difíciles de hacer debido a diferencias significativas tanto en la mezcla de carga como en la distancia media que se transporta. Para ofrecer una medida aproximada, sin embargo, nuestros ingresos por tonelada milla fueron de 3 centavos el año pasado, mientras que los costes de transporte para los clientes de los otros 4 grandes ferrocarriles con sede en EU oscilaron entre 4 y 5 centavos. Tanto BHE como BNSF han sido líderes en la búsqueda de tecnologías respetuosas con el planeta. En generación eólica, ningún estado se acerca a rivalizar con Iowa, donde el año pasado los megavatios hora que generamos con viento equivalieron al 55% de todos los megavatios hora vendidos a nuestros clientes minoristas allí. Los nuevos proyectos eólicos en marcha elevarán esa cifra al 89% para 2020. Las bajas tarifas eléctricas traen beneficios de segundo orden. Iowa ha traído grandes instalaciones de alta tecnología, tanto por sus bajos precios de electricidad, que los centros de datos consumen en enormes cantidades. Home Services podría parecer fuera de lugar en la tabla anterior, pero vino con nuestra compra de Mid-American, ahora BHE, en 1999, y tenemos suerte de que así fuera. Home Services tiene 38 compañías inmobiliarias con más de 29.000 agentes que operan en 28 estados. El año pasado adquirió 4 agencias inmobiliarias, incluyendo Julian Lawrence, líder en el condado de Westchester de Nueva York. En el argot inmobiliario, representar a un comprador o a un vendedor se denomina un lado, y representar a ambos cuenta como 2 lados. El año pasado, nuestras agencias inmobiliarias propias participaron en 244.000 lados, con un volumen total de 86.000 millones de dólares. Home Services también franquicia muchas operaciones en todo el país que utilizan nuestro nombre. Nos gustan ambos aspectos del negocio inmobiliario y esperamos adquirir muchas agencias inmobiliarias durante la próxima década. Empresas de manufactura, servicios y comercio minorista. Nuestros negocios de manufactura, servicios y comercio minorista venden productos que van desde caramelos hasta aviones a reacción. Veamos un balance resumido y una cuenta de resultados para el grupo completo. Ver tabla en el vídeo. Incluido en este resumen financiero hay 44 negocios que reportan directamente a la sede central. Pero algunos de estos, a su vez, tienen negocios individuales bajo su paraguas. Por ejemplo, Marmon tiene 175 unidades de negocio independientes que sirven mercados muy dispares, y Berkshire Hathaway Automotive posee 83 concesionarios que operan en 9 estados. Esta colección de negocios es verdaderamente heterogénea. Algunos, medidos por los beneficios sobre activos tangibles netos no apalancados, tienen rendimientos excelentes que, en un par de casos, superan el 100%. La mayoría son negocios sólidos que generan buenos rendimientos en el rango del 12% al 20%. Unos pocos, sin embargo, son errores graves que cometí en mi tarea de asignación de capital y producen rendimientos muy pobres. En la mayoría de los casos, me equivoqué al evaluar las características de estas compañías o de los sectores en los que operan, y ahora estamos pagando el precio de mis juicios erróneos. En un par de ocasiones, tropecé al valorar ya sea la fidelidad o la capacidad de los directivos en funciones o de los que posteriormente coloqué. Cometeré más errores. Pueden contar con ello. Afortunadamente, Charlie está aquí para decir no a mis peores ideas. Visto como una entidad única, las compañías del grupo de manufactura, servicios y comercio minorista constituyen un excelente negocio. Emplearon un promedio de 24.000 millones de dólares en activos tangibles netos durante 2016 y, a pesar de mantener grandes cantidades de efectivo y cargar con muy poca deuda, tuvieron un 24% después de impuestos sobre ese capital. Por supuesto, un negocio excelente puede ser una mala inversión si se compra a un precio demasiado alto. Hemos pagado primas sustanciales sobre los activos tangibles netos por la mayoría de nuestros negocios, un coste que se refleja en la gran cifra que mostramos en nuestro balance por fondo de comercio y otros intangibles. En general, sin embargo, estamos obteniendo un rendimiento decente sobre el capital que hemos desplegado en este sector. Salvo recesión, los beneficios del grupo probablemente crecerán en 2017, en parte porque Duracell y Precision Cast Parts, ambas compradas en 2016, contribuirán por primera vez con beneficios de un año completo. Además, Duracell incurrió en costes transitorios significativos en 2016 que no se repetirán. Tenemos demasiadas compañías en este grupo como para comentarlas individualmente. Además, sus competidores leen este informe. En algunos de nuestros negocios podríamos estar en desventaja si otros conocieran nuestras cifras.
Por lo tanto, en ciertas empresas que no son de un tamaño significativo para la evaluación de Berkshire, solo revelamos lo exigido. Lo que cuenta es el crecimiento del bosque de Berkshire. Sería absurdo centrarse con demasiada intensidad en un solo árbol. Durante varios años les he dicho que los datos de ingresos y gastos que se muestran en esta sección no se ajustan a las normas contables. He explicado que esta divergencia se produce principalmente por las reglas contables relativas a los ajustes de contabilidad de compras que exigen la amortización completa de ciertos intangibles en periodos que promedian alrededor de 19 años. En nuestra opinión, la mayoría de esos gastos de amortización no son verdaderamente un coste económico. Nuestro objetivo al apartarnos de las normas contables en esta sección es presentarles las cifras de una manera que refleje cómo Charlie y yo las vemos y analizamos. Hay 15.400 millones de dólares de intangibles que aún quedan por amortizar mediante cargos anuales. Se crearán más intangibles por amortizar a medida que realicemos nuevas adquisiciones. Según las normas contables, el cargo de amortización en 2016 fue de 1.500 millones de dólares, un aumento de 384 millones respecto a 2015. Creo que solo el 20% de ese cargo de 2016 es un coste real. Los cargos de amortización van eliminando por completo el valor en el balance del activo relacionado. Cuando eso ocurre, la mayoría de las veces en 15 años, los beneficios contables reportados aumentarán sin que haya ninguna mejora real del negocio de Berkshire. Ahora que he descrito un gasto contable que creo que está sobrevalorado, pasemos a una distorsión menos agradable producida por las normas contables. Son los cargos de depreciación contables que necesariamente se basan en el coste histórico. Sin embargo, en ciertos casos, esos cargos subestiman los verdaderos costes. Se escribieron innumerables palabras sobre esto en los años 70 y principios de los 80, cuando la inflación era rampante. A medida que la inflación disminuyó, la insuficiencia de los cargos de depreciación se convirtió en un problema menor. Pero el problema aún prevalece de forma importante en la industria ferroviaria, donde los costes actuales de muchos elementos depreciables superan con creces los costes históricos. El resultado inevitable es que los beneficios reportados en toda la industria ferroviaria son considerablemente superiores a los beneficios reales. En BNSF, nuestro cargo contable de depreciación en 2016 fue de 2.100 millones de dólares. Pero si gastáramos esa suma anualmente, nuestro ferrocarril pronto se deterioraría y se volvería menos competitivo. La verdad es que solo para mantener nuestra posición necesitamos gastar mucho más. Demasiados directivos buscan cualquier medio para reportar y destacar beneficios ajustados superiores a los contables. Hay muchas formas en que realizan esta prestidigitación. Dos de sus favoritas son la omisión de costes de reestructuración y de compensación basada en acciones como gastos. Charlie y yo queremos que los directivos, en sus comentarios, describan los elementos inusuales, buenos o malos, que afectan las cifras contables. Al fin y al cabo, la razón por la que miramos estas cifras del pasado es para hacer estimaciones del futuro. Pero un directivo que intenta regularmente apartar costes reales, destacando beneficios por acción ajustados, nos pone nerviosos. Eso se debe a que el mal comportamiento es contagioso. Los CEOs que buscan abiertamente reportar cifras altas tienden a fomentar una cultura en la que los subordinados se esfuerzan por hacer lo mismo también. Objetivos como ese pueden llevar, por ejemplo, a que los aseguradores subestimen sus reservas de pérdidas, una práctica que ha destruido a muchos en el sector. Charlie y yo nos estremecemos cuando oímos a analistas hablar con admiración de directivos que siempre cumplen los números. Los negocios son demasiado impredecibles para que los números se cumplan siempre. Inevitablemente hay sorpresas. Cuando las hay, un CEO cuyo enfoque está centrado en Wall Street se sentirá tentado a maquillar los números. Volvamos al truco de omitir los gastos por reestructuración. Diría que Berkshire ha estado reestructurándose desde el primer día que tomamos el control en 1965. Poseer solo un negocio textil del norte no nos dejó otra opción. Y hoy en día, una cantidad razonable de reestructuración ocurre cada año en Berkshire. Eso se debe a que siempre hay cosas que necesitan cambiar en nuestros cientos de empresas. El año pasado gastamos sumas significativas en poner a Duracell en forma. Sin embargo, nunca les hemos dicho que ignoren los gastos de reestructuración. Si hubiera algunos gastos verdaderamente importantes en un solo año, por supuesto, lo mencionaría en mi comentario. De hecho, cuando hay una reestructuración total de un negocio, como ocurrió cuando Kraft y Heinz se fusionaron, es imperativo que durante varios años se expliquen claramente a los propietarios los enormes costes de hacerlo. Eso es lo que ha hecho el CEO de Kraft Heinz. Pero decir a los propietarios año tras año no cuenten esto cuando la dirección simplemente está realizando ajustes empresariales necesarios es engañoso. Y demasiados analistas y periodistas caen en este engaño. Decir que la compensación basada en acciones no es un gasto es aún más temerario. Los CEOs que siguen ese camino están, en efecto, diciendo a los accionistas: si me pagan un paquete grande en opciones o acciones restringidas, no se preocupen por su efecto en los beneficios. Yo lo ajustaré y lo apartaré. Si los CEOs quieren omitir la compensación basada en acciones al reportar beneficios, deberían estar obligados a afirmar a los accionistas una de dos proposiciones.
¿Por qué los elementos de valor utilizados para pagar a los empleados no son un coste, o por qué un coste de nómina debería excluirse al calcular los beneficios? Finanzas y productos financieros. Nuestros negocios de leasing y alquiler son llevadas a cabo por CORT, Muebles, Extra, Semirremolques y Marmon, principalmente vagones cisterna, pero también vagones de carga, contenedores cisterna intermodales y grúas. Cada una es líder en su campo. También incluimos a Clayton Homes en esta sección. Esta compañía obtiene la mayor parte de sus ingresos de la venta de viviendas prefabricadas, pero deriva la mayor parte de sus beneficios de su gran cartera de hipotecas. El año pasado, Clayton se convirtió en el mayor constructor de viviendas de Estados Unidos, entregando 42.100 unidades que representaron el 5% de todas las nuevas viviendas estadounidenses. Otros grandes constructores realizan mucho más volumen en dólares que Clayton porque venden viviendas construidas in situ que alcanzan precios mucho más altos. En 2015, Clayton se diversificó, comprando su primer constructor de viviendas in situ. En 2016 le siguieron 2 adquisiciones similares y vendrán más. Se espera que las viviendas construidas in situ representen alrededor del 3% de las ventas de unidades de Clayton en 2017 y que aporten aproximadamente el 14% de su volumen en dólares. Aún así, el enfoque de Clayton siempre será las viviendas prefabricadas, que son cerca del 70% de las nuevas viviendas estadounidenses que cuestan menos de $150.000. Clayton fabrica casi la mitad del total. Eso está muy lejos de la posición de Clayton en 2003, cuando Berkshire compró la compañía. De entonces ocupaba el tercer lugar en la industria por unidades vendidas y empleaba a 6.700 personas. Ahora, incluyendo las nuevas adquisiciones, el número de empleados es de 14.700. Los beneficios de Clayton en los últimos años se han visto favorecidos por los tipos de interés extraordinariamente bajos. Los préstamos hipotecarios de la compañía a los compradores de viviendas son a tipo fijo y a largo plazo, con un promedio de 25 años al inicio. Sin embargo, los endeudamientos propios de Clayton son créditos a corto plazo a tipo variable. Cuando los tipos caen en picado, los beneficios de Clayton procedentes de su cartera aumentan mucho. Normalmente evitaríamos ese enfoque de prestar a largo y tomar prestado a corto, que puede causar problemas graves a las instituciones financieras. Sin embargo, Berkshire en su conjunto es siempre sensible a los activos, lo que significa que unos tipos a corto plazo más altos beneficiarán nuestros beneficios consolidados, incluso aunque perjudiquen a Clayton. El año pasado, Clayton tuvo que ejecutar la hipoteca de 8.300 préstamos de viviendas prefabricadas, aproximadamente el 2,5% de su cartera total. Los clientes de Clayton suelen ser familias de ingresos bajos con puntuaciones crediticias mediocres. Muchos dependen de empleos que estarán en riesgo en cualquier recesión. Muchos, de forma similar, tienen perfiles financieros que se verán dañados por divorcio o fallecimiento en una medida mayor que una familia de altos ingresos. Esos riesgos que enfrentan nuestros clientes se mitigan en parte porque casi todos tienen un fuerte deseo de poseer una vivienda y porque disfrutan de pagos mensuales razonables que promedian solo $587, incluyendo el coste del seguro y los impuestos sobre la propiedad. Clayton también lleva mucho tiempo ofreciendo programas que ayudan a los prestatarios en dificultades. Los dos más populares son las extensiones de préstamo y la condonación de pagos. El año pasado, alrededor de 11.000 prestatarios recibieron extensiones y 3.800 vieron cancelados por Clayton pagos programados por valor de $3,4 millones. La compañía no gana intereses ni comisiones cuando se realizan estas ayudas. Nuestra experiencia es que el 93% de los prestatarios ayudados a través de estos programas en los últimos 2 años siguen en sus viviendas. Dado que perdemos sumas significativas con las ejecuciones hipotecarias, que el año pasado sumaron $150 millones, nuestros programas de asistencia terminan ayudando tanto a Clayton como a sus prestatarios. Clayton y Berkshire han sido una asociación maravillosa. Kevin Clayton llegó con un grupo directivo y una cultura de primera categoría. Berkshire, a su vez, proporcionó una capacidad de resistencia inigualable cuando la industria de las viviendas prefabricadas se derrumbó durante la Gran Recesión. En Berkshire nunca contamos con sinergias cuando adquirimos compañías. Sin embargo, tras la compra de Clayton surgieron unas muy importantes. El negocio de vagones de ferrocarril de Marmon tuvo una marcada desaceleración el año pasado, lo que provocará un descenso de los beneficios en 2017. La utilización de la flota era del 91% en diciembre, frente al 97% del año anterior, con una caída severa en la gran flota que compramos a General Electric en 2015. Los alquileres de grúas y contenedores de Marmon también se han debilitado. Grandes oscilaciones en la demanda de vagones de ferrocarril han ocurrido en el pasado y seguirán ocurriendo. No obstante, nos gusta mucho este negocio y esperamos rendimientos decentes sobre el capital propio a lo largo de los años. Los vagones cisterna son la especialidad de Marmon. La gente asocia los vagones cisterna con el transporte de petróleo crudo. En realidad, son esenciales para una gran variedad de cargas. Aquí tienen el resumen de beneficios antes de impuestos de nuestras compañías relacionadas con finanzas. Ver tabla en el vídeo. Inversiones.
A continuación listamos nuestras 15 mayores posiciones en acciones ordinarias por valor de mercado a cierre del ejercicio. Excluimos nuestra participación en Kraft Heinz porque Berkshire forma parte de un grupo de control, por lo que debe contabilizar esta inversión por el método de la participación, Equity Method, en inglés. Los 325 millones de acciones de Kraft Heinz que posee Berkshire figuran en nuestro balance con un valor contable de 15.300 millones de dólares y tenían un valor de mercado a final de año de 28.400 millones de dólares. Nuestra base de coste en esas acciones es de 9.800 millones de dólares. Algunas de las posiciones que aparecen en la tabla son responsabilidad de Todd Combs o Ted Weschler quienes trabajan conmigo. Cada uno gestiona de forma independiente más de 10.000 millones de dólares. Normalmente me entero de sus decisiones cuando veo las hojas mensuales de operaciones. Dentro de los aproximadamente 21.000 millones de dólares que ambos gestionan se incluyen unos 7.600 millones de dólares de activos de fondos de pensiones de ciertas filiales de Berkshire. Esas inversiones de pensiones no están incluidas entre las posiciones de Berkshire. Excluida de la tabla está nuestra tenencia de 5.000 millones de dólares en acciones preferentes emitidas por Bank of America. Estas acciones nos pagan 300 millones de dólares al año y llevan asociado un valioso warrant que nos permite comprar 700 millones de acciones ordinarias de Bank of America por 5.000 millones de dólares en cualquier momento antes del 2 de septiembre de 2021. A cierre del año, ese derecho nos habría proporcionado una ganancia de 10.500 millones de dólares. Si Berkshire quiere puede utilizar sus acciones preferentes para cubrir el coste de 5.000 millones de dólares del ejercicio del warrant. Si el dividendo por acción ordinaria de Bank of America, ahora 30 centavos anuales, subiera por encima de 44 centavos antes de 2021, anticiparíamos realizar un canje sin efectivo de nuestras preferentes por acciones ordinarias. Si el dividendo ordinario se mantiene por debajo de 44 centavos, es muy probable que ejerzamos el warrant inmediatamente antes de que expire. Muchas de las compañías en las que invertimos, incluido Bank of America, han estado recomprando acciones, algunas de forma bastante agresiva. Nos gusta mucho ese comportamiento porque creemos que, en la mayoría de los casos, las acciones recompradas han estado infravaloradas. Al fin y al cabo, la infravaloración es la razón por la que mantenemos estas posiciones. Cuando una empresa crece y el número de acciones en circulación disminuye, ocurren cosas buenas para los accionistas. Es importante que entiendan que el 95% de los 86.000 millones de dólares en efectivo y equivalentes que aparecen en nuestro balance están en entidades estadounidenses y, por tanto, no están sujetos a ningún impuesto de repatriación. Además, la repatriación de los fondos restantes solo generaría impuestos menores, porque gran parte de ese dinero se ha obtenido en países que ya aplican impuestos corporativos significativos. Esos pagos ya realizados se convierten en crédito fiscal contra el impuesto estadounidense cuando el dinero regresa a casa. Estas explicaciones son importantes porque muchas compañías estadounidenses con abundante liquidez mantienen una gran parte de sus fondos en jurisdicciones con impuestos muy bajos. Esas compañías esperan que el impuesto por traer esos fondos a Estados Unidos baje en breve. Mientras tanto, están limitadas en cuanto al uso que pueden dar a ese efectivo. En otras palabras, el efectivo offshore simplemente no vale tanto como el efectivo mantenido en el país. Berkshire tiene una compensación parcial por la favorable ubicación geográfica de su efectivo, y es que gran parte de él está en nuestras filiales de seguros. Aunque disponemos de muchas alternativas para invertir este dinero, no contamos con las opciones ilimitadas de las que disfrutaríamos si estuviera en la matriz, Berkshire Hathaway. Sí tenemos capacidad para distribuir grandes cantidades de efectivo desde nuestras aseguradoras hacia la matriz, aunque también aquí hay límites. En conjunto, el efectivo mantenido en nuestras aseguradoras es un activo muy valioso, pero ligeramente menos valioso para nosotros que el efectivo que reside en la matriz. Antes de cerrar esta sección, unas palabras didácticas sobre dividendos e impuestos. Berkshire, como la mayoría de las corporaciones, obtiene mucho más después de impuestos por cada dólar de dividendos cobrados que por cada dólar de plusvalías. Esto probablemente sorprenderá a aquellos accionistas nuestros acostumbrados a pensar que las plusvalías son la vía privilegiada desde el punto de vista fiscal.
Pero aquí está la matemática. Cada dólar de plusvalía que realiza una corporación lleva aparejado 35 centavos de impuesto federal sobre la renta y a veces también impuestos estatales. Sin embargo, el impuesto sobre los dividendos recibidos de corporaciones estadounidenses es inferior, aunque las tasas varían. Para una empresa no aseguradora, como la matriz Berkshire Hathaway, la tasa federal efectiva es de solo 10,5 centavos por cada dólar de dividendos recibidos. Además, una compañía no aseguradora que tenga más del 20% de una participada paga solo 7 centavos por dólar de dividendos. Esa tasa se aplica, por ejemplo, a los importantes dividendos que recibimos por nuestra participación del 27% en Kraft Heinz, que está íntegramente en la matriz. Los bajos impuestos corporativos sobre dividendos se deben a que la participada que paga el dividendo ya pagó su propio impuesto sobre los beneficios que distribuye. Las filiales de seguros de Berkshire pagan una tasa impositiva sobre dividendos algo más alta que la de las compañías no aseguradoras, aunque sigue mucho menor del 35% que grava las plusvalías. Las compañías de seguros de propiedad y accidentes pagan aproximadamente el 14% sobre la mayoría de los dividendos que reciben. Esa tasa baja a cerca del 11% si tienen más del 20% de una participada estadounidense. Y con esto termina nuestra lección fiscal de hoy. La apuesta. En esta sección encontrarán, desde el principio, la historia de una apuesta de inversión que hice hace 9 años y, a continuación, algunas opiniones muy firmes que tengo. Como aperitivo, quiero describir brevemente Longbets, una institución única. Longbets fue creada por Jeff Bezos de Amazon y funciona como una organización sin ánimo de lucro que administra apuestas a largo plazo. Para participar, alguien publica una propuesta que se demostrará cierta o falsa en una fecha lejana. Luego esperan a que aparezca una persona de opinión contraria que acepte la apuesta. Cuando están los dos lados de la apuesta, cada parte designa una organización benéfica que recibirá el dinero si gana, deposita la apuesta en Longbets y publica un texto breve defendiendo su postura. Cuando la apuesta se resuelve, Longbets entrega el importe a la entidad ganadora. Aquí tienen un ejemplo de lo que encontrarán en la web de Longbets. En 2002, Craig Mandy de Microsoft dijo que en 2030 los aviones sin piloto transportarían pasajeros de forma rutinaria, mientras que Eric Schmidt de Google mantuvo lo contrario. La apuesta fue de $1.000 por cabeza. Para aliviarle el ardor de estómago a Eric por su exposición desproporcionada, le ofrecí quedarme con una parte de su posición. Él me cedió rápidamente $500. Me gusta que crea que estaré por aquí en 2030 para pagar si perdemos. Ahora, mi apuesta y su historia. En el informe anual de Berkshire de 2005 argumenté que la gestión activa de inversiones por parte de profesionales obtendría, en conjunto, a lo largo de un periodo de años, peores resultados que los logrados por simples aficionados que se limitaran a quedarse quietos. Expliqué que las enormes comisiones cobradas dejarían a sus clientes, otra vez, en conjunto, en peor situación que si esos aficionados hubieran invertido en un fondo indexado de bajo coste. Luego ofrecí públicamente apostar $500.000 a que ningún profesional de la inversión sería capaz de seleccionar un grupo de al menos 5 hedge funds, vehículos de inversión muy populares y con comisiones altísimas que, a lo largo de un periodo prolongado, igualara el rendimiento de un fondo indexado del S&P 500 no gestionado y con comisiones mínimas. Propuse una apuesta a 10 años y designé como mi contendiente un fondo S&P de bajo coste de Vanguard. Luego me senté a esperar, convencido de que desfilaría una legión de gestores dispuestos a defender su profesión. Al fin y al cabo, esos mismos gestores animaban a otros a apostar miles de millones por sus habilidades. Lo que siguió fue el sonido del silencio. Aunque hay miles de gestores profesionales que han amasado fortunas colosales alardeando de su destreza, solo uno, Ted Seides, aceptó mi desafío. Ted era cogestor de Protege Partners, una gestora que había captado dinero para crear un fondo de hedge funds, es decir, un fondo que invierte en varios hedge funds. No conocía a Ted antes de la apuesta, pero me cae bien y admiro su disposición a poner su dinero donde pone su boca. Ha sido siempre directo conmigo y muy meticuloso a la hora de dar todos los datos que ambos hemos necesitado para seguir la evolución de la apuesta. Para la parte de Protege Partners en nuestra apuesta a 10 años, Ted eligió 5 fondos de hedge funds cuyos resultados se promediarían y compararían con mi fondo indexado S&P de Vanguard. Los 5 que seleccionó habían invertido su dinero en más de 100 hedge funds, lo que significaba que el rendimiento global de los fondos de fondos no quedaría distorsionado por el buen o mal desempeño de un único gestor. Cada fondo de fondos, por supuesto, operaba con una capa adicional de comisiones por encima de las ya cobradas por los fondos subyacentes. En este esquema de doble cobro, las comisiones mayores las cobraban los hedge funds. Cada fondo de fondos imponía, además, una comisión extra por sus supuestas habilidades para elegir gestores de hedge funds. Aquí están los resultados de los primeros 9 años de la apuesta, cifras que no dejan ninguna duda de que la ONG Girls de Omaha, que es la organización benéfica que designé para recibir las ganancias si yo ganaba, será la que abra el correo con entusiasmo el próximo enero, ver tabla en el vídeo. Nota al pie. Según mi acuerdo con Protege, los nombres de estos fondos nunca hicieron públicos, pero he recibido sus informes anuales.
El aumento anual compuesto hasta la fecha del fondo indexado es de 7,1%, algo que fácilmente podría ser típico del mercado bursátil a largo plazo. Este es un dato importante. Unos 9 años particularmente débiles para el mercado durante la vida de esta apuesta probablemente habrían favorecido el rendimiento relativo de los hedge funds, ya que muchos mantienen grandes posiciones cortas. A la inversa, 9 años de rentabilidades excepcionalmente altas de las acciones habrían supuesto un viento de cola para los fondos indexados. En cambio, hemos operado en un entorno neutral. Los 5 fondos de fondos entregaron, hasta 2016, un promedio de solo el 2,2% anual compuesto. Eso significa que $1 millón invertido en esos fondos habría ganado $220.000. El fondo indexado, mientras tanto, habría ganado $854.000. Tengan en cuenta que cada uno de los más de 100 gestores de los hedge funds subyacentes tenía un enorme incentivo financiero para dar lo mejor de sí. Además, los 5 gestores de fondos que eligió TED estaban igualmente incentivados para seleccionar a los mejores gestores de hedge funds posibles, ya que ellos también cobraban comisiones de rendimiento basadas en los resultados de los fondos subyacentes. Estoy seguro de que, en casi todos los casos, los gestores de ambos niveles eran personas honestas e inteligentes. Pero los resultados para sus inversores fueron deplorables. Y, por desgracia, las enormes comisiones fijas cobradas por todos los fondos y fondos de fondos implicados fueron tales que sus gestores se vieron inundados de altos ingresos durante los 9 años transcurridos. Como podría haber dicho Gordon Gekko, las comisiones nunca duermen. Los gestores de los hedge funds subyacentes en nuestra apuesta recibieron de sus socios pagos que probablemente promediaron algo menos del estándar típico de la industria, un 2% anual fijo y un 20% de los beneficios. Bajo este acuerdo tan desequilibrado, la capacidad de un gestor de hedge funds para simplemente acumular activos bajo gestión ha hecho muy ricos a muchos de estos gestores, incluso cuando sus inversiones han tenido un rendimiento pobre. Pero aún no hemos terminado con las comisiones. Recuerden que también había que alimentar a los gestores de los fondos de fondos. Estos recibían una cantidad fija adicional que normalmente se fijaba en el 1% de los activos. Luego, a pesar del terrible historial global de los 5 fondos de fondos, algunos tuvieron unos pocos años buenos y cobraron comisiones por rentabilidad. Estimo que a lo largo de los 9 años cerca del 60% de todas las ganancias logradas por los 5 fondos de fondos se desvió hacia los 2 niveles de gestores. Esa fue su recompensa inmerecida por lograr algo muy por debajo de lo que sus cientos de clientes podrían haber conseguido por su cuenta. En mi opinión, los decepcionantes resultados para los inversores en hedge funds que esta apuesta puso al descubierto casi con toda seguridad se repetirán en el futuro. Mis razones son las mismas que cuando propuse la apuesta. Lo repito. Durante un periodo de 10 años que comienza el 1 de enero de 2008 y termina el 31 de diciembre de 2017, el S&P 500 superará el rendimiento a una cartera de fondos de hedge funds cuando el rendimiento se mida neto de comisiones, costes y gastos. Mucha gente muy inteligente se propone hacerlo mejor que la media en los mercados de valores. Llamémoslos inversores activos. Sus opuestos, los inversores pasivos, por definición obtendrán aproximadamente la media. En conjunto, sus posiciones se aproximarán más o menos a las de un fondo indexado. Por lo tanto, el resto, es decir, los inversores activos, también deberán obtener, en conjunto, aproximadamente la media. Sin embargo, estos inversores incurrirán en costes mucho mayores. Sus resultados agregados después de esos costes serán peores que los de los inversores pasivos. Los costes se disparan cuando se suman al inversor activo grandes comisiones anuales fijas, grandes comisiones por rentabilidad y elevados costes operativos. Los fondos de hedge funds agravan este problema de costes porque sus comisiones se superponen a las ya elevadas comisiones que cobran los hedge funds en los que invierten. Hay muchas personas inteligentes dirigiendo hedge funds. Pero en gran medida sus esfuerzos se neutralizan entre sí y su cociente intelectual no superará los costes que imponen a los inversores. Los inversores, en promedio y a largo plazo, lo harán mejor con un fondo indexado de bajo coste que con un grupo de fondos de hedge funds. Este era, pues, mi argumento, y ahora permítanme expresarlo en una ecuación sencilla. Si el grupo A, los inversores activos, y el grupo B, los inversores pasivos, constituyen la totalidad del universo inversor, y el grupo B está destinado a obtener resultados medios antes de costes, el grupo A también deberá obtener, en conjunto, resultados medios antes de costes. El grupo que tenga los costes más bajos ganará. Y si el grupo A soporta costes exorbitantes, su déficit será sustancial. Por supuesto, existen algunos profesionales con gran talento que tienen muchas probabilidades de superar al S&P durante largos periodos. En mi vida, sin embargo, solo he identificado a una decena aproximadamente de profesionales de los que esperaba que lograran esa hazaña. Sin duda hay cientos de personas a las que nunca he conocido y cuyas capacidades igualarían a las de aquellos que sí identifiqué. El problema es simplemente que la gran mayoría de los gestores que intentan superar al mercado fracasarán. Además, la probabilidad es muy alta de que la persona que te está pidiendo tu dinero no sea la excepción que sí lo consigue. Bill Ruan lo expresó perfectamente.
En la gestión de inversiones, la progresión va de los innovadores a imitadores y, finalmente, a los incompetentes. Complica aún más la búsqueda del raro gestor de altas comisiones que realmente vale su sueldo el hecho de que algunos profesionales de la inversión, igual que algunos aficionados, tendrán suerte durante periodos cortos. Si 1000 gestores hacen una predicción de mercado a principios de año, es muy probable que las predicciones de al menos uno acierten durante 9 años consecutivos. Por supuesto, 1000 monos tendrían la misma probabilidad de producir un profeta aparentemente omnisciente. Pero habría una diferencia. El mono afortunado no tendría una cola de gente para invertir con él. Por último, hay 3 realidades conectadas que hacen que el éxito inversor engendre el fracaso. Primero, un buen historial atrae rápidamente un torrente de dinero. Segundo, cantidades enormes de dinero actúan inevitablemente como un freno sobre el rendimiento. Lo que es fácil con millones se convierte en una lucha con miles de millones. Tercero, la mayoría de los gestores, aún así, seguirán buscando nuevo dinero porque su ecuación personal es sencilla. Cuanto más dinero gestionen, mayores serán sus comisiones. Estos 3 puntos no son terreno nuevo para mí. En enero de 1966, cuando gestionaba 44 millones de dólares, escribí a mis socios: creo que un tamaño sustancialmente mayor tiene más probabilidades de perjudicar los resultados futuros que de ayudarlos. Esto podría no ser cierto para mis resultados personales, pero probablemente sí lo será para los vuestros. Por tanto, tengo intención de no admitir más socios. Ya le he comunicado a Susie que, si tenemos más hijos, será responsabilidad suya encontrarles otra sociedad. Conclusión: cuando billones de dólares son gestionados por profesionales de Wall Street que cobran comisiones altas, normalmente serán los gestores quienes cosechen beneficios desproporcionados, no los clientes. Tanto los inversores grandes como los pequeños deberían quedarse con fondos indexados de bajo coste. Si alguna vez se erige una estatua para honrar a la persona que más ha hecho por los inversores estadounidenses, la elección indiscutible debería ser Jack Bogle. Durante décadas, Jack ha instado a los inversores a invertir en fondos indexados de coste ultrabajo. En su cruzada acumuló solo una mínima fracción de la riqueza que normalmente ha fluido hacia gestores que prometían a sus clientes grandes recompensas mientras no les aportaban ningún valor añadido. En sus primeros años, Jack fue ridiculizado por la industria de gestión de inversiones. Hoy, sin embargo, tiene la satisfacción de saber que ayudó a millones de inversores a obtener rentabilidades mucho mejores sobre sus ahorros de las que habrían conseguido de otro modo. Es un héroe para ellos y para mí. A lo largo de los años, mucha gente me ha pedido consejo de inversión y, al responder, he aprendido mucho sobre el comportamiento humano. Mi recomendación habitual ha sido un fondo indexado del S&P 500 de bajo coste. Para su mérito, mis amigos con medios modestos suelen haber seguido mi sugerencia. Sin embargo, creo que ninguno de los individuos mega ricos, instituciones o fondos de pensiones siguió mi consejo. Esos inversores me agradecen cortésmente mis ideas y se marchan a escuchar los cantos de sirena de un gestor de altas comisiones. Los ricos están acostumbrados a sentir que su destino en la vida es obtener la mejor comida, la mejor educación, la mejor vivienda, la mejor cirugía plástica, todo lo mejor. Su dinero, creen, debería comprarles algo superior a lo que recibe la masa. En muchos aspectos de la vida, efectivamente, la riqueza sí consigue productos o servicios de primera categoría. Por eso, los ricos, fondos de pensiones y similares tienen enormes dificultades para aceptar humildemente un producto o servicio financiero que también está al alcance de personas que solo invierten unos miles de dólares. Esa resistencia de los ricos suele prevalecer aunque el producto en cuestión sea claramente la mejor opción. Mi cálculo, aunque solo aproximado, es que la búsqueda por parte de la élite de un asesoramiento de inversión superior le ha hecho perder, en conjunto, más de 100.000 millones de dólares en la última década. Hagan la cuenta. Incluso un 1% de comisión sobre unos pocos billones de dólares suma mucho. Por supuesto, no todos los inversores que pusieron dinero en hedge funds hace 10 años quedaron por detrás del S&P, pero creo que mi cálculo del déficit agregado es conservador. El comportamiento humano no cambiará. Individuos ricos, fondos de pensiones y similares seguirán sintiendo que merecen algo extra en asesoramiento de inversión. Los asesores que sepan jugar hábilmente con esa expectativa se harán ricos. Este año la poción mágica pueden ser los hedge funds, el próximo año cualquier otra cosa. Algo que está resumido en un viejo